Hola, oigan, ¿cómo están? Espero que bien. Me está diciendo una de sus compañeras que o sea, que unos tuvieron clase de reposición, supongo por lo del puente, que, ajá, o sea, que todavía no acaban. Digo, yo sé que como que pues es tiempo de todos, ¿verdad? No está padre estarnos esperando, pero me dice que ya se está despidiendo, entonces háganme un thumbs up o así si están de acuerdo con esperarlos unos minutitos a que se desconecten de la otra y súper, y que se conecten a esta. Ok. Me avisas, please. Sí, porque veo que sí se están como que conectando más. Supongo que es por lo mismo. Oigan, y qué pesado, la verdad, de que doble clase, pero bueno. Este, pues por mientras, hola. Espero que estén aquí súper emocionados. Ah, no escuché, perdón. Antes de esta asesoría hay otra. No hubo otra asesoría. Lo que pasa es que ya ven que hubo puente el lunes por lo de la independencia. Creo que hay un grupo con un doctor que repusieron clase por Zoom y pues o sea, fue ahorita, de 8 a 10. Entonces se les empalma como que el fin de la clase pasada con esta. Pero no fue asesoría, o sea, tengo entendido que fue una clase normal. La de nosotros iba a ser una asesoría, va a abarcar todo semana 1. Es un poquito larga. ¿Por qué es un poquito larga? Porque o sea, son muchos como objetivos y aparte de que vamos a ver bacterias, que es todo el tema de semana 1, vamos a ver identificación de los microorganismos por microscopía, eso se los va a explicar Diego, y son varias slides. O sea, Diego va a dar todo ese tema y yo voy a dar el tema de bacterias. Les estoy dando como el preview porque sí está un poco pesado de ver, no se estresen. Yo creo que enfóquense en ir, como por ejemplo, ver bacterias y semana por semana ir repasando lo de la identificación de microscopía, ¿no? Todo lo de las tinciones, los diferentes tipos de microscopios y así, porque eso, o sea, se ve en semana 1 como que también para que lo tengan y se va a ver por todo. Preguntan que si les vamos a pasar la PPT. Oigan, es que nosotros sí queremos, o sea, la verdad les echamos un chorro de ganas a nuestras presentaciones. Estábamos hablando Diego y yo de que la verdad sí intentamos hacérselas súper amenas y súper bonitas, y sí queremos pasárselas, pero ya nos llamaron la atención justo el MAE pasado de que no tenemos suficientes, o sea, nuestros registros y nuestras retros no son coherentes, ¿no? O sea, tenemos varios registros que se los agradecemos porque nosotros pues estamos para ustedes, ¿no? O sea, para que ustedes entiendan su material y que pues les podamos apoyar de la forma que nosotros podamos, pero sí nos dicen de que pues es que tienen que como tener los registros y las retros, ¿no? O sea, como para backup, porque también a nosotros nos evalúan con eso, ¿no? O sea, el programa de MAE no es nada más nosotros respondemos a una coordinación de alumnos y luego a una coordinación de maestros, ¿no? Una licenciada. Y, y pues también a nosotros nos ayuda, ¿no? O sea, todas esas retros, Diego y yo las vemos después, nos quedamos viendo, oye, nos dijeron que quieren break, nos dijeron que quieren tal y cual, ¿no? De que en esta parte se perdieron o así. Y pues a nosotros nos ayuda un chorro. O sea, la neta sí nos ayuda mil y luego, pues igual las individuales, de que eso todo nos empieza a hacer nuestro perfil MAE, ¿no? O sea, también para que sepan que somos personas pues confiables, ¿no? Pero sí, entonces la respuesta larga fue todo esto, pero la respuesta corta es si nuestros registros y nuestras retros concuerdan, sí les vamos a pasar las presentaciones. O sea, tenemos toda la intención de hacerlo. Por ejemplo, ahorita somos 26, quitándonos a Diego y a mí, o sea, bueno, no, 26 con Diego y conmigo, pero, o sea, no manchen, de que no somos tantos o sea, en la de metodología, si éramos de que ciento y tantos en el Story Jam,
ahí entiendo que, pues, oye, no todos llenen, pero no sé, por lo menos que 20 registros y 20 retros, sí les pasamos las presentaciones, ¿no? Y sí sale quién se registren, ¿eh? Entonces no sean de que, ay, yo me registro 30,000 veces para que me manden las presentaciones. Entonces, por favor, oigan, nos la partimos para hacerles las presentaciones. Les pedimos nada más llenar un forms. Y nosotros juramos nunca ser de esas personas que tenemos las presentaciones hostage, que es de que llenen la retro, llenen la retro. Pero ahora entiendo, porque ahora estoy del otro lado, ¿saben? Entonces, sí, no se toman ni 5 minutos llenando el forms. Se los pido por favor, por favor. Y neta, la retro sí la veo. Entonces, si me ponen por ahí un mensaje de lo que sea, pueden no poner mensaje, ¿verdad? Nada más picarle. Pero sí. X, sin más, pues no me contestan del otro grupo, pero pues ya son las 10:11. Entonces yo creo que podemos irnos la llevando tranquilo, igual porque también pues es su tiempo, es nuestro tiempo. Y pues ya, ¿no? Bienvenidos a Microbiota. Por fin ya pasaron el bloque de conjunto. Ese bloque era el más como pesado porque era menos interesante, ¿no? O sea, nosotros que sabemos que venimos a medicina, pues nos encanta ver todo lo que tenga que ver con sistemas. Y entonces ahora ya venimos y con todo a microbiota, que está padrísima la materia, está súper amena. A mí me encanta, entonces sí, quitamos cualquier cosa. Espero que ya sepan quiénes somos, porque ya les hemos dado otras materias. Y si no, pues bienvenidos. Yo soy Eva, mi compañero Diego y yo vamos a estar dando estas asesorías. Somos su gene arriba. Yo soy de Monterrey, él es de Campeche. Y bueno, aquí no pusimos nuestros números, pero... Ah, ok, ya están terminando del otro salón. Yo creo que ahorita se meten. Pero si no, antes de que les pasemos las PPTs, que les digo, si tenemos pensado pasárselas, si se llenan los links, ponemos ahí nuestros números porque, digo, por Telegram ahí estamos en el grupo y ahí mandamos las presentaciones, pero si tienen una duda puntual, si quieren agendar una asesoría personal o así, pues por lo menos a mí por WhatsApp es lo que veo más, ¿no? O sea, sí me salta la notificación de WhatsApp y la de Telegram pues no tanto porque pues luego no me meto y luego no lo veo hasta el sábado y también pues yo los quiero ayudar, ¿no? Entonces, sí. Siguiente, por favor. Pues sí, semana 1. Como les mencionaba, vamos a ver bacterias. Y no sé si lo vieron como tal. Yo me acuerdo que en mi materia, o sea, cuando yo la llevé, no vimos nunca como tal de que en semana 1 todos los métodos de identificación de microorganismos, pero sí los tienen que saber y sí les van a venir en el examen. Entonces, nosotros procuramos verlos justo ya, o sea, de una, ver todo eso intro a los microorganismos y cómo identificarlos. ¿Por qué? Porque esos temas les van a ayudar pues en todo lo que vayamos a ver luego, ¿no? O sea, vamos a poder identificar, esto usaron un microscopio de electrones, no, cosas así, de que esta es esta tinción, estas es estas cosas, entonces si les llegan a preguntar para que lo repasen, claro, antes de su examen, pero pues sí, no se abrumen por la cantidad de información, pueden ir repasándolo conforme va pasando lo de la identificación, ¿no? O sea, como que ahorita van a ver que cada semana es un microorganismo diferente, semana 1 es bacterias y la semana 2 es virus, etcétera, etcétera. Entonces se va a ir haciendo más ameno, ténganos paciencia y igual si sus profes cambiaron el orden de las cosas o así, nos pueden mandar un mensajito igual de que, oye, nosotros no vimos eso, con todo el asueto luego también llega a ser algo confuso. ¿Cuáles son los libros? Cuando yo llevé la materia, que pues, no es hace mucho, era el Murray, ¿no? No sé si ven pero el de Medical Microbiology, que los dos dicen, no, el otro. Los dos dicen Medical Microbiology, ese. Es el Murray, es el libro base de la materia, literalmente, palabra por palabra, son los capítulos, ¿no? De ahí yo saqué toda la información para mis presentaciones. ¿Por qué? Porque yo sé que de ahí preguntan, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes tengan, o sea, básicamente las presentaciones lo que nosotros intentamos hacer es que ese libro hacerlo más digerible, ¿no? Entonces nuestra información está desde ahí, bueno, por lo menos la mía. Pueden complementar con el Jawets, que también es bueno,
pero no, según yo, no es el libro base de la materia. El que sí es el libro base es el Murray. Yo les recomendaría que lean de ahí y sí lean, oigan, porque literalmente viene textual, ¿saben? O sea, si pueden, en algún momentito así de que tengan, pues sí, sí intenten leer. Pero sí, sin más, esa es la super introducción súper larga, digo, también para hacer tiempo para que sus compañeros se puedan meter, pero le cedo la palabra a Diego para que les explique como intro a lo que vamos a ver. Y igual cualquier duda, comentario, sugerencia, pues yo voy a estar aquí en el chat. Y pues nada más, bienvenidos y espero que disfruten la asesoría. Bueno, pues qué rollo. Hola a todos. Pues ya nos conocen, yo soy Diego. Y pues nada, ahorita vamos a empezar en microbiología. Como les dije, Jueva, este primer bloque de la clase es como medio sencillo porque, o sea, vemos como muchas cosas que son de machete, pero pues voy a tratar de que sea como el más digerible posible. Y de todas maneras, si se van perdiendo algo así, pues no duden de abrir su micrófono o comentar para que vayamos más lento. Entonces, pues como semana uno, siempre tenemos que empezar con una pregunta. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer si estamos estudiando microbiota y todo esto, pues es hacernos la pregunta de qué es la microbiología. Y en este sentido, entonces, la microbiología es esta ciencia la cual se va a encargar de estudiar los distintos microorganismos y su diversidad biológica. Entiendas entonces que diversidad biológica va a ser las diferentes formas, las diferentes etapas y las diferentes presentaciones que hay de microorganismos, que nos va a permitir entonces clasificarlos y como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, es la ciencia que se va a encargar de estudiar a los microorganismos y cómo se van a dividir entre ellos. Ahora, ¿qué es un microorganismo? Bueno, pues un microorganismo es un grupo grande y extenso, diverso, de organismos de tipo microscópico que van a vivir en forma de células aisladas o en un grupo de ellas. Es decir, pues son pues estos pequeños seres vivos, los cuales pues están en un ambiente micro y pues que entonces hay tanta diversidad que pues nosotros lo que vamos a hacer específicamente este ámbito científico pues es agruparlos, ¿no? Dentro de distintos grupos dependiendo de cuáles sean sus características. Entonces, ¿qué se comprende dentro de la parte de los microorganismos? Bueno, pues vamos a encontrar bacterias, hongos, parásitos, virus, que aquí está la pregunta de un virus, ¿está vivo o no está vivo? Técnicamente no está vivo porque no es acelular, entonces ahí es donde igual hay como una gray area, pero pues también se comprende dentro de los microorganismos. Entonces, pues ya comprende estos grupos y como les dije, la pregunta es, si tenemos tantos microorganismos, diferentes tipos, diferentes formas, diferentes cualidades, la pregunta es cómo los vamos a poder clasificar. Y una forma muy importante de clasificar los organismos vivos en general, no solo los microorganismos, es por medio de la taxonomía. Y la taxonomía lo que hace es utiliza características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, genéticas, para entonces permitirnos la parte de la clasificación, la identificación y la nomenclatura, es decir, nos permite tener un nombre extenso para entonces reconocer a estos microorganismos de manera más fácil. Pero la pregunta es, ok, tenemos taxonomía, nos permite entonces esta organización y esta clasificación de los microorganismos, pero qué, o sea, qué características o cómo se va dividiendo esta clasificación taxonómica. Y esto sí es importante que lo sepan. Y la taxonomía se va a dividir en dominio, se va a dividir en reino, filo, división, clase, orden, familia, género y especie. Realmente no me acuerdo si en el examen venían de que todas, pero las que sí tienen que saber definitivamente son las últimas dos. O sea, conocer género y especie, porque género y especie, recuerden que son las que nos van a permitir de una manera como más cotidiana en el ámbito científico, perdón, clínico, reconocer los microorganismos con los que estamos tratando. Y yo estoy seguro que ya para este punto ya lo han visto. O sea, siempre que nos referimos a, por ejemplo, a una bacteria, una de las más importantes, el Staphylococcus aureus, bueno, pues Staphylococcus, género, aureus, especie. Muy importante. Y aquí les puse una mnemotecnia para que se la vayan como aprendiendo más o menos, que es Dear King, Primarism cares only for green spirulina. Y cada uno de ellos, pues, Dear Dominio, King Reino y así. Entonces, para que lo sepan. A ver, otra parte importante, esta anotación que les hice aquí. Se incluye el género mayúscula y la especie minúscula. Debe ir en itálica o subrayada. Esto se los puse porque, bueno, para los que estén con César en microbiota, el profe siempre, como se trató de que 5 semanas siempre diciendo que cuando nosotros, ya en un ámbito profesional, técnico, vayamos a poner una bacteria, un virus, un parásito, siempre hay que tener en cuenta estas reglas. Siempre vean cómo empieza
cuando estamos utilizando esta denominación género y especie, siempre es mayúscula y luego esta es minúscula y todo está en itálicas. Es muy importante que recuerden eso. Y también les va a servir no solo en un ámbito posterior, ya cuando estén trabajando lo que sea, sino que también para ahora, para el ámbito inmediato, en los trabajos de César y en el integrador de César, si no lo ponen de esta manera, les va a bajar puntos. Entonces, tengan muy en cuenta que así es como se denomina y así debe de ser. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y aquí les pongo un ejemplo. Tenemos aquí el Ascaris lumbricoides, que yo creo que igual muchos de nosotros ya lo hemos escuchado, que es este parásito gusano que pues crece de manera incontrolada y pues uno de los cuadros clínicos más como bizarros es cuando llega a colonizar todo el aparato digestivo y lo sacan como si fueran fideos. Pero bueno, ese más como un ejemplo, vean como igual, mayúscula y minúscula en lumbricoides. Y ya todo eso tendría que ir en itálica. Importante. Entonces, después de hablar de la denominación de los microorganismos, después dentro de sus objetivos viene eucariotas y procariotas. Aquí nos vamos a ir rápido porque pues esto lo vimos desde primaria. Entonces, primeramente, pues cuáles son las diferencias entre las eucariotas y las procariotas. Y aquí en esta tablita lo resume muy bien. Tenemos entonces que dentro de las eucariotas, ¿qué grupos nos vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a encontrar el grupo de las algas, de los hongos o el fungi, los protozoarios, las plantas y los animales. Mientras que en la parte de las procariotas, los vamos a encontrar mayormente la parte de las bacterias. Entonces, importante. Recuerden que eucaria, ¿por qué? Porque tiene un núcleo real, procaria porque tiene un núcleo que no es real. Y entonces viene el hecho de que, más a saltar esto tantito, viene el hecho de que recuerden que cuando hablamos de las características nucleares de las dos, una diferencia importante es la membrana nuclear. Como la eucariota sí tiene la membrana nuclear, aquí vean cómo tenemos el nucleus y la nuclear membrane, mientras que la procariota no tiene membrana nuclear. Entonces también eso es muy importante. Es decir, la parte del material genético pues está por ahí volando, que es también una característica importante que les explicaré cuando les explique bacterias en las siguientes diapositivas. Igual otra cosa, diferencia en el tamaño, vean cómo el tamaño normal o promedio que tienen las eucariotas normalmente es mayor de 5 micros o micrómetros, perdón, y la otra es entre 0.5 y 3. Entonces, importante. Otra cosa, en cuanto a las características también genéticas o genómicas que podemos ver entre las dos, es, vean cómo la parte de las eucariotas tienen strands of DNA diploid genome, o sea, son diploides. Recuerden que cuando hablamos de diploides, si recordamos todo lo que vimos en genética, recuerden que diploides es el juego o el doble juego, ¿no? De información genética, tenemos el OCN. Mientras que cuando hablamos de las procariotas, vamos a encontrar un haploide, es decir, un N. Solo hay un juego de información genética. Eso también es muy importante que lo tengan en cuenta. Y aquí vean cómo puede ser single o circular, importante. Otra cosa, bueno, después de que hablamos de las características externas de tanto de las eucariotas como las procariotas, y luego ya hablamos de las características como nucleares y genómicas, otra parte que las diferencia a las dos es qué es lo que hay dentro de ellas, es decir, qué organelos son los que vamos a encontrar. En este sentido, pues nos encontramos que eh, las eucariotas son como un poquito más ricas o diversas en cuanto a sus organelos, porque vean cómo en las eucariotas nos vamos a encontrar que sí hay mitocondrias presentes, que sí hay Golgi bodies, que son como los cuerpos de Golgi, tenemos también el retículo endoplásmico y y sí, o sea, tenemos estas tres, mientras que fíjense cómo en las procariotas son como un poquito más simples en cuanto a organelos, porque no tienen mitocondrias, no tienen Golgi bodies y no tienen tampoco el retículo endoplásmico. Entonces, otra cosa, diferencia entre los organelos. Esto yo creo que es probablemente una de las diferencias más importantes, dejando de lado también la parte del núcleo, es los ribosomas, que esta es probablemente pregunta de examen que sí viene. Eva igual les podría decir que vino en el de ella probablemente también, que es ¿cuál es la diferencia entre los ribosomas que tiene una y los ribosomas que tiene otra? Bueno, pues vean cómo los ribosomas que tiene la eucariota son 80S, mientras que los que tienen la procariota son 70S. La pregunta es, ¿qué se refiere esta S? Bueno, pues como vemos aquí, es coeficiente de sedimentación. Y la S significa Svedbergs. O sea, no hay que meterse tanto en el lío de qué significa, pero pues simplemente hay que saber que cuando después de mucho tiempo se dieron cuenta de que se hacía una reacción de centrifugación de los ribosomas y no sé qué por su densidad y sus características, tenían diferentes tiempos de sedimentación. Y bueno, pues el tiempo de sedimentación que tiene la eucariota es de 80 Svedbergs y el otro es de 70 Svedbergs. Entonces es importante tener eso en cuenta.
Y como las subunidades se dividen en 60 y 40 y 50 y 70. También eso es muy importante, saberse las subunidades. Otra cosa, en cuanto a la característica externa, o sea, en cuanto a la parte de la membrana citoplasmática que contiene como todo el lío que hay adentro de las células, pues importante saber que en las eucariotas contiene esteroles, es decir, estos componentes que son grasos, por ejemplo el colesterol, muy importante, este sí contiene colesteroles, o esteroles, mejor dicho. Mientras que cuando analizamos la parte de la procariota, pues esta no contiene estos componentes lipídicos, ¿no? Excepto el micoplasma, que es una excepción. Tenemos la parte de la pared. En la pared, pues encontramos que en las eucariotas solo vamos a encontrar pared cuando estemos hablando, por ejemplo, de hongos. Otherwise is absent, o sea, dentro de los demás grupos que estamos viendo, pues la pared se encuentra ausente. A diferencia de cuando vemos o analizamos la pared celular de la bacteria, nos encontramos que aquí sí hay una pared rica en diferentes contenidos. Por ejemplo, encontramos los peptidoglicanos, también podemos encontrar los LPS, que son los lipopolisacáridos, el ácido teicoico y todo esto. Y esto también es importante que lo sepan y que lo tengan en mente, porque ahora que vamos a ver bacterias se va a explicar muchísimo más de esta pared. Y es muy importante que sepan qué hay en la pared y también porque es importante cuando hablamos de cuáles son bacterias gram y cuáles son gram positivas y gram negativas. Entonces igual tengan eso muy en cuenta. En cuanto a la parte reproductiva, sabemos entonces que las eucariotas tienen la capacidad de una reproducción tanto sexual como asexual y las procariotas van a tener una reproducción estrictamente asexual, normalmente por fisión binaria. Luego tenemos en cuanto al movimiento, tenemos en las eucariotas un flagelo complejo, que recuerden el flagelo es como esta estructura que es como una colita que tienen las células que permite entonces el movimiento. ¿Cuál es una de las células más importantes? O bueno, sí, como componente celular que tiene el flagelo, pues los espermatozoides, importante. Y luego tenemos que las bacterias también presentan un flagelo, pero es un flagelo muchísimo más simple que el que presenta, por ejemplo, los espermatozoides. Y luego tenemos la producción de energía, la producción de ATP, que está en las eucariotas, se produce en la mitocondria, mientras que en las procariotas se produce en la membrana citoplasmática. Entonces esas son como todas las diferencias, igual vayan repasando y vayan como pensando de que piensen en la célula y vean qué es lo que tiene adentro. Entonces una vez que sepan qué es lo que tiene adentro y afuera, van a ir diciendo, ah, esto sí lo tiene la procariota, esto no la tiene la eucariota. Y así es como más fácil se lo pueden ir aprendiendo. Después, esos objetivos, hablaba de la cadena epidemiológica. Aquí vamos a ir bastante rápido, realmente es pensar en la cadena epidemiológica como este conjunto de procesos que están concatenados, o sea, concatenados uno con el otro, y que entonces van a llevar a una posible infección, una posible enfermedad. Entonces, lo importante que hay que saber aquí cuando hablamos de la cadena epidemiológica es cuáles son como los diferentes elementos que la conforman. En este sentido, pues tenemos que el primero es el agente infeccioso o el agente que va a hacer un daño. ¿Y por qué les digo agente que va a hacer un daño? Porque podemos decir que en una cadena epidemiológica no solo puede haber agentes que sean infecciosos en el sentido de ser bacterias, virus o parásitos, sino que también vamos a encontrar agentes que pueden causar daño que sean físicos o químicos. Piensen ustedes que tenemos, por ejemplo, una persona que entra en contacto con, no sé, con mercurio y este mercurio lo ingiere o lo que sea, pues es un agente químico que le va a hacer un daño y puede llegar a causar y estar inmerso en esta cadena epidemiológica. Físicos, pues también abrasiones o lesiones también pueden ser agentes que causen un daño. Pero específicamente si hablamos de agentes infecciosos como bacterias, virus, hongos, después pasamos a la etapa número 2, que es el reservorio. El reservorio, yo sé que ustedes ya saben qué es, pues saben que el reservorio es este medio por el cual el agente infeccioso se va a propagar, ¿no? Y en este caso, pues, que son eh, superficies que estuvieran sucias, por ejemplo, agua contaminada, animales e insectos, que esto es muy importante, por ejemplo, cuando hablábamos de parásitos. Recuerden que, por ejemplo, eh, el ejemplo clásico de cómo se disemina la malaria, bueno, pues a través del mosquito, que es el plasmodium, etcétera. Entonces, importante. Bueno, después el 3 que es el portal de salida. Bueno, pues es cómo es que a través del reservorio sale el agente infeccioso. Luego, pues el tipo de transporte, o sea, de qué modalidad estamos hablando, si fue contacto indirecto, ingestión, inhalación. Después, el portal de entrada, es decir, por qué parte.
del host va a entrar ese agente infeccioso. Ya sabemos que hay diferentes formas en las cuales un agente infeccioso puede entrar al cuerpo humano, puede entrar por la parte de la picadura de mosquito a través de la circulación, puede entrar por las membranas, por las mucosas, etc. Y por último tenemos el susceptible host o el hospedero que es susceptible. Y aquí entra el punto de cuando tenemos, por ejemplo, pacientes que están inmunodeprimidos o inmunocomprimidos, pues son pacientes que son mucho más susceptibles a contraer enfermedades de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, las personas que ya tienen SIDA en etapas avanzadas, pues los CD4 están hacia abajo, por lo tanto su capacidad de respuesta a diferentes agentes infecciosos pues se ve en detrimento. Y bueno, eso es todo lo que venía como de temas como dispersos dentro de sus objetivos. Y ya después vamos a ver ahora sí los métodos de identificación microbiana. No sé si tengan alguna duda hasta lo que hemos visto ahora. Voy a tratar de ver todo lo de microscopía y ya pues salimos del Zoom y entramos al otro. Ah, bueno, duda, dígame. ¿Y podrías regresar a la slide anterior, por favor? Claro, Es que, ¿podrías explicar, perdón, otra vez el de Portal of Exit, por favor? justo. O sea, tenemos que el port of exit o el modo de salida es la tercera etapa. Y la tercera etapa ya viene, recuerda que viene la segunda, que es cuál es el reservorio. Ya sea que es a través de agua contaminada, ya sea que es a través de moscas, mosquitos, lo que sea, o de incluso de fomites o de gotillas. Después, pues el 3 hace referencia a qué manera, o sea, de qué manera el agente infeccioso sale del reservorio. O sea, y poniéndole un ejemplo, te digo, si damos el ejemplo clásico de, ya no de la malaria, del dengue, por ejemplo. El port of exit es entender cómo es que el mosquito del dengue entra, pica a la persona y el port of exit va a ser a través de esta picadura como entra a el torrente sanguíneo y entonces se va diseminando, ¿no? Pero eso es el port of exit, o sea, es de qué manera sale del reservorio para entonces infectar a el hospedero. No sé si me di a entender un poquito mejor. Sí, gracias. Va, perfecto. Entonces, métodos de identificación microbiana, vamos a darle a ver hasta dónde llegamos. Ah, Monserrat, dígame. ¿Y qué diferencia hay con mode of transport? Que en modo transport, justo aquí les puse esta parte directa o indirecta, que modo transport ya tiene que ver, o sea, clasificar ya específicamente la manera, porque recuerden que tenemos aquí que podemos decir que la manera en la cual se diseminó fue directa o indirecta, por contacto, por ingestión o por inhalación, mientras que aquí en la parte 3 solo decimos que fue a través de la picadura. Ahora, cuando hablamos de el modo transport, ya decimos, fue a través de la ingestión, fue a través de la inhalación, fue a través de contacto directo con el químico, por ejemplo, o un contacto indirecto que fue a través de, no sé, otros tipos de reservorios. O sea, el modo transport, perdón, es muchísimo más específico, mientras que el port of exit nada más es, pues salió y a lo mejor fue a través de la picadura, ¿no? O por una herida que tenía la persona y por ahí salió y entró, ¿no? O sea, salió del reservorio y entró al hospedero. Entonces, modo transport es muchísimo más como específico. Esa es la diferencia entre uno y otro. Gracias. Entonces, vamos a darle ahora sí a la parte de microscopía. Vamos a entrar con microscopía. Bueno, pues yo creo que ya todos saben qué es microscopía. Sabemos que la microscopía tiene la mayor bondad de que permite hacer visible lo invisible para nosotros o para el ojo humano, ¿no? Y pues lo que permite pues es la detección inicial de microorganismos y la identificación preliminar o definitiva de estos mismos, ¿no? Y en este caso, pues les hice la pregunta de qué tipos de microscopía existen, o sea, cuáles son las que vamos a analizar en la clase de hoy. Y bueno, pues los vamos a ver aquí abajito. Vamos a encontrar que existe microscopía de campo claro, microscopía de campo oscuro, de contraste de fases, fluorescente y de tipo electrónica. Y todas estas vamos a ver y vamos a ver para qué nos sirven. Y aquí les puse como fun fact a este señor, que es Anton Leeuwenhoek, que fue el que se atribuye como el padre de la microscopía. Ay, me salí. Y luego tenemos ahora sí la microscopía de campo claro o también llamada la microscopía óptica. Esta pues es como la más común porque yo creo que todos hemos tenido contacto en la EMIS o donde sea en la prepa o en la secundaria con un microscopio óptico. Este es el que más abunda y es la práctica más común.
Y entonces es importante saber más o menos, o sea, no tiene que saberse las partes del microscopio para esta clase, pero pues saber que lo que utilizamos es una fuente de luz que ilumina la muestra y también utilizamos un condensador. El condensador es importante porque nos permite enfocar, o sea, nos permite como ir llevando la luz hacia donde queremos y entonces pues ya ir como graduando la manera en la que queremos ver al microorganismo, o también es muy importante que sepan que también esto lo podemos utilizar para cortes histológicos. Eh, Dos sistemas de lentes, objetivo y ocular, y nos permiten ampliar la imagen. Ahora, importante, ¿qué lentes se utilizan? Recuerden que tenemos como diferentes gradaciones en cuanto al zoom que le podemos hacer o el acercamiento que le podemos hacer a las muestras. Y en ese sentido es importante que sepan por fines prácticos que aquí tenemos como tres zooms importantes, que son el por 10, el por 40 y el por 100. Y la pregunta es, ¿para qué nos sirve cada uno y cómo los vamos a utilizar? Bueno, pues el de bajo aumento es también llamado el por 10 y este es como el primario. Con este van a empezar a ver la muestra. ¿Por qué? Bueno, pues porque este es el menor zoom que tenemos y lo que va a hacer es que nos permite tener como un panorama de lo que estamos viendo para entonces decir o decidir dónde es que vamos a hacer más zoom. Para eso nos sirve el por 10, para explorar la muestra. Luego, el alto aumento en seco o el por 40 nos permite ahora sí ya buscar microorganismos grandes que sean parásitos u hongos. Ahora, cuando ya queremos observar la parte de bacterias, levaduras o detalles morfológicos, es decir, la construcción que tienen estos microorganismos, o sí, pues sí, la construcción, la fisonomía que tienen estos microorganismos, ahora sí utilizamos el por 100. Y es inmersión en aceite, porque, bueno, no sé si lo han visto, pero cuando ya necesitamos hacer el por 100, necesitamos un aceite especial que se le echa a la muestra y entonces esto ya hace o permite que podamos hacer el zoom de por 100. Importante que sepan eso. Y luego aquí me queda menos de un minuto. Bueno, les voy a decir nada más los Streptococcus y ya nos vamos a otro Zoom porque ya se va a terminar. Pero pues aquí, ejemplo, vemos el Streptococcus, utilizamos microscopía de campo claro y la pregunta es, que lo vamos a ver después, ¿qué tipo de bacteria es? Si está teñida como este color violáceo y así, ¿qué tipo de bacteria es el Streptococcus? No les voy a decir, pero pues para que vayan viendo si saben o no saben, pues ahí está. Entonces, creo que antes de pasar al campo oscuro, cerramos el Zoom y abrimos otro porque pues ya se me acabó el tiempo. Entonces, Pero hubiera corrido. Oigan, ahí vamos. Si estamos aquí, solamente hay una dificultad técnica. Denos un minuto.
¿Me ven? O sea, ¿me veo o no me veo? Porque no me veo aquí en el Zoom. Ah, ya. Si quieres, presenta tú, Eva, porque no me está dejando A esta ver, cosa. Diego, vuelve a intentar, te hice host, A ver, deja intento. porque yo sé que, o sea, tu dinámica es de dibujar y Sí, no pero aplica tanto así. no sé por qué no está jalando. O sea, como que el iPad se queda así. O sea, y no me sale que el... pues, Ya. Es que a pues mí si me quieres, sale que o sea, has started screen sharing, pero no me sale tu screen. sí, no, o sea, como que no me sale que para compartir el iPad, pues. Pero, Ah, pues si quieres, presenta mientras y ya, si jala, es pues que ya. ahora tú eres host, entonces ahora yo ya no puedo screen share. Tienes que regresarme a ser host. Oigan, qué pena, una disculpa. Sí, problemas técnicos, una disculpa. No, no presupuestaba esto. Bueno, voy a intentar una vez más, si no, pues ya presento así solito. Sí, Diego, se me hace que no funciona. Sí, no, no te preocupes, aquí le damos como va. Va. Sí. Mm. Entonces, habíamos quedado en campo oscuro. Entonces, sin más antelación, nos quedamos en campo oscuro y entonces decíamos que una vez vista la parte de la microscopía de campo claro, bueno, pues vamos a la siguiente que era de campo oscuro. Y pues como su nombre lo evoca, la de campo oscuro lo que hace es que utiliza lentes, o sea, las mismas lentes que teníamos en la anterior, sin embargo, la parte del condensador es diferente. Y esto es importante saberlo porque el condensador diferente lo que hace es que impide que la luz transmitida ilumine directamente la muestra. Por lo tanto, podemos entender que esta parte de la microscopía de campo oscuro lo que hace es que, pues como su nombre lo dice, es impedir que llegue directamente a la muestra, entonces lo vemos como una luz indirecta que está llegando hacia el microorganismo. Y esto es importante porque da ciertas ventajas, como lo vemos ahí. La parte de la microscopía de campo oscuro nos permite entonces una resolución mayor y posibilita la detección de bacterias que son muchísimo más delgadas en cuanto a su tamañito. Y las desventajas que tiene es que la luz pasa alrededor de los microorganismos y a veces no los atraviesa y podemos tener algunos tipos de problemas de visión, ¿no? Pero pues aquí les puse igual un ejemplo importante. Un ejemplo que igual los profes siempre lo dan cuando están viendo este tema, y es que el ejemplo clásico cuando hablamos de microscopía de campo oscuro, es decir, cuando nosotros decimos cómo vamos a detectar, por ejemplo, el Treponema pallidum, la microscopía de campo oscuro es el go-to. O sea, siempre asocian campo oscuro con Treponema pallidum. Y recuerden que el Treponema pallidum va a ser el que cause, no lo voy a decir, pero si ya van estudiando, sepan que causa una enfermedad por ahí, una ETS. Entonces, por ahí sí me pueden decir, pues, para ir practicando. Luego tenemos la microscopía de contraste de fases. La microscopía de contraste de fases es importante porque esta nos permite la parte de examinar los detalles internos de los microorganismos. Como lo ven en la imagen de la derecha, esta ya dista un poco de lo que ocurre en las anteriores porque aquí ya podemos ver un poquito más de relieve y algunas de las partes que están dentro de los microorganismos en sí mismos. Entonces se hace pasar la luz de paralelos a través de objetivos de densidades diferentes, utiliza anillos anulares, pero o sea, como que los primeros párrafos igual tampoco no importan tanto. Lo que quiero que sepan y que se graben es que contraste de fases nos va a permitir crear una imagen tridimensional del microorganismo o la muestra, lo cual nos permite un análisis más detallado de las estructuras internas de ese microorganismo. Entonces, sí. Después tenemos la microscopía fluorescente. Como su nombre lo evoca, la microscopía fluorescente es como se ve en la parte de la imagen de la derecha. Vemos una Mycobacterium tuberculosis, importante, teñida por auramina rodamina. Y lo importante que tienen que saber de microscopía fluorescente es el uso de fluorocromos. Este es el insumo más importante que vamos a ver aquí. Y pues los fluorocromos lo que hacen es utilizar este complejo antígeno-anticuerpo. Recuerden, bueno, no sé si lo han visto, pero si no lo han visto, antígeno-anticuerpo lo que hacen es
recuerden que tenemos bueno, es que bueno, no me voy a meter inmuno, pero antígeno es como una molécula, un componente celular cualquiera, y nosotros podemos codificar un anticuerpo para que se una específicamente a eso. Entonces, cuando se une específicamente a eso, podemos hacer que la unión cause como un color, por ejemplo, los fluorocromos. Entonces, así es como se utiliza y así es como funciona la microscopía fluorescente. Complejo antígeno anticuerpo, fluorocromo hace como su tinción, y entonces así es como lo podemos ver en el microscopio, ¿no? Supone la tinción de microorganismos con colorantes fluorescentes, perdón, y pues nos permite entonces visualizar, ahí dice vacuolas, proteínas, retículo plásmico y núcleo, ¿no? Y luego pasamos a la siguiente, que es la microscopía electrónica. Esta ya es la última de microscopía, y es importante que sepan, no tanto que sepan cómo funciona porque es un proceso súper complejo, pero tratando como de simplificarlo, la microscopía electrónica lo que hace es que utiliza estas bobinas magnéticas que lo que hacen es que piensen que son como cañones bastante grandes de electrones. Entonces lo que hacen es, pues, de que detonan los cañones, tiran un montón de electrones hacia la muestra, y entonces los electrones empiezan a pegar contra la muestra, y se va registrando cuáles son los que pegan, cuáles son los que no pegan, y se empieza a hacer una imagen con base en estos strikes que hacen los electrones sobre la muestra. Y esto sí es muy importante, que sepan que existen como dos tipos de microscopía electrónica. Por un lado, la microscopía electrónica de transmisión. En esta atraviesan directamente la muestra, la estructura, y nos permite entonces tener este tipo de imágenes, donde lo que nos permite es ver, por ejemplo, la glicoproteína P, el envelope, el tegumento, la cápside, y la información genética en forma de DNA. Importante. Mientras que tenemos, por ejemplo, la de barrido, donde los electrones rebotan en la superficie de la muestra con un determinado ángulo, y esta parte del determinado ángulo y pues todos los cálculos que están inmersos en este tipo de microscopía, es importante que sepan o que aterricen que nos permite generar una imagen tridimensional. Entonces, si se tienen que quedar con algo de esta slide, es que sepan, microscopía electrónica, muy importante saber que existe de transmisión, imágenes en 2D que nos permiten ver estructuras internas, y por otro lado, microscopía de barrido, imágenes en 3D que nos permiten ver un poquito más de la superficie y como que estos cambios, ¿no? Que hay en la morfología bacteriana o lo que sea que estemos utilizando. Porque pues no solo se utiliza microscopía electrónica para microorganismos, sino que es muy común, nota médica, es muy común para utilizarla hay, por ejemplo, estudios que son en cuanto al glomérulo y todo lo renal, también es muy común utilizar la microscopía electrónica. Entonces, pues ¿para qué nos sirve? Pues para ver en detalle todos estos microorganismos. Y pues aquí les pongo el ejemplo de un herpes virus simple, y después vamos ahora sí a los medios. Dígame, Samantha. ¿Podrías poner la slide otra vez de microscopía de contraste? Justo. Sí. Mm. No, entonces era la otra, la que era como una indirecta, o sea, luz indirecta. Esta. De campo oscuro. Ok, ok, súper. Gracias. Ok. De nada. Ok, después tenemos la parte de los medios selectivos. Y primero les voy a decir cuáles son, y luego voy a darles una pequeña analogía que nos dijo el profe y como que se me quedó mucho y me gusta cómo explicarla. Y tenemos entonces que los medios de cultivo van a ser tres importantes, o sea, tres como branches importantes. Van a ser los no selectivos, que son enriquecidos, y como son no selectivos enriquecidos, lo que permiten es que permiten el crecimiento de la mayoría de gérmenes, microorganismos, y que no necesitan condiciones exigentes, o sea, la mayoría de ellos van a estar allí. Luego tenemos los selectivos y diferenciales, que pues ayudan al crecimiento de gérmenes específicos, utilizan ya estos agentes inhibidores y diferenciales que inhiben la proliferación de ciertas bacterias, ciertos virus, ciertos hongos, para que entonces se queden los microorganismos específicos que estamos buscando. Y por último tenemos especializados que van aún más allá, y estos son para detectar gérmenes específicos, ¿no? Y ahorita vamos a ver, creo que hay nada más un ejemplo de especializado que va a venir, bueno, que se supone que va a venir el examen, que es de los importantes, y solo es un microorganismo el que estamos utilizando. Entonces vayan viendo cómo se va haciendo más específico conforme vamos bajando, ¿no? No selectivos enriquecidos, casi todo. Selectivos diferenciales, un grupo específico, pero que ya es o sea, un grupo muchísimo menor que el de no selectivos, y ya especializados es un microorganismo. Entonces, muy importante eso. Y les puse ahí dos ejemplos de comida
Porque, por ejemplo, pueden pensar que en una fiesta ponemos chocolate y piensan que el chocolate es como el no selectivo enriquecido. ¿Por qué? Porque puede ser que en esa fiesta haya gente de todos lados, de Europa, de México, de lo que sea, y todos se van a juntar porque a la mayoría de gente le gusta el chocolate, es un no selectivo enriquecido. O sea, todos van a estar ahí. Pero, por ejemplo, cuando vamos a platillos más regionales, por ejemplo, ese es un platillo regional, se llama pibipollo, es de Yucatán. Si alguien es de la península sabe de qué estoy hablando. Pero, por ejemplo, si lo ponemos en la misma fiesta, puede ser que gente que solo es de la península de Yucatán se va a acercar hacia allá. Entonces, piensen que así es como funcionan los medios de cultivo. Son muchísimo más específicos y van a ir hacia ciertos grupos de bacterias, virus y microorganismos. Entonces, sepan que así es como lo podemos interpretar. Entonces tenemos no selectivos. Y aquí les puse, en todas las slides les puse como un cuadrito en color como púrpura para que sepan cuáles son los que sí se tienen que aprender. Son muchos, ya sé, pero pues así lo quiso los objetivos. Entonces vamos a empezar con los no selectivos. Y ahí abajo les puse como unos dibujitos, como unas imágenes, porque yo me acuerdo que hace un año cuando lo estaba estudiando me hice la pregunta de cómo podía aprenderme esto sin que fuera tanto machete. Y dije, a lo mejor, y si lo asocio a imágenes o a emojis o iconos, se me va a quedar más fácil. Y sí, o sea, no sé si les funciona a ustedes también, pero como que yo hice como dibujitos y pensaba en unos selectivos y decía, ah, bueno, este dibujito, y como que me hacía sentido. Entonces ahí les puse. Son cuatro importantes que tienen que saber de no selectivos. Son el agar sangre o el blood agar, que es importante. ¿Por qué? Porque este es, como es no selectivo, este va a ser o permite que estén dentro de él bacterias y hongos, ¿no? Entonces ahí les puse con base en sangre de mamífero, porque como es un agar sangre, bueno, pues lo que hacen es utilizar sangre de mamífero y es un medio idóneo para que proliferen bacterias y hongos. Luego les puse el agar chocolate. El agar chocolate es como o sea, parte de el agar sangre. Lo que pasa en el agar chocolate es que en el agar chocolate lo que hacen es que la sangre está desnaturalizada. Es decir, la sangre la calientan hasta el punto en el cual se desnaturaliza y queda como en este color como cafecito. Por eso se le llamó agar chocolate. Y aquí lo que vamos a permitir es la proliferación de bacterias, incluyendo la Haemophilus y Neisseria gonorrhea. Después les puse el Müller-Hinton. El Müller-Hinton es susceptible o sea, es el Bacterial Susceptibility Test Medium. Y esto es importante, me faltó ponerles una foto, se la voy a mandar cuando termine la clase, pero el Müller-Hinton, cuando lo busquen, van a ver que es como ¿cómo se llama este? El de Petri, o no sé cómo se llama, donde hacen los cultivos. Y van a ver que hay como diferentes como circulitos y ponen a la bacteria ahí lugares donde no hay bacteria, donde sí hay bacteria. La cosa del Müller-Hinton es que sobre todo es la viabilidad de antibióticos. Vamos a poner diferentes antibióticos y vamos a poner a cultivar la bacteria y en los lugares donde no haya como este cultivo bacteriano significa que sí son susceptibles a los antibióticos. Entonces sepan que así es como se usa el Müller-Hinton. Y luego tenemos el broth de tioglicolato, o también se le dice, creo que en español es el caldo de tioglicolato. Y sobre todo, nos va a servir para bacterias que son de tipo anaerobias, ¿no? Es decir, que estas proliferan cuando no hay oxígeno. Y ahí abajo les puse como las imágenes. Si es una sangrita, pues blood agar, chocolate agar. Y luego, como soy FIFAs, Müller Hinton, piensen en Thomas Müller, Müller Hinton. Y luego, como una sopita, ¿por qué? Porque es un caldo de tioglicato. Entonces, así es como se lo pueden ir aprendiendo. Luego tenemos los selectivos diferenciales. Y aquí vamos a encontrar cuatro también muy importantes, que van a ser el McConkey, o sea, el sal manitol, el Lowenstein Jensen y el Cromagar. Entonces vamos a empezar con el McConkey. El McConkey, pensé, ¿cómo me podría poner McConkey? Entonces, Mac, de que la marca de labiales, Mac, y Conky me sonó a Donkey, entonces puse estos dos y así me lo aprendí. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos sirve McConkey? El agar McConkey nos va a servir sobre todo para bacterias que son gram negativas y sobre todo para las que son lactasas positivas. Sin entrar tanto en detalle, saben ustedes que dentro de las funciones bacterianas, pues van a tener diferentes enzimas que hacen diferentes cosas. Dentro de esas enzimas está la lactasa y la lactasa no está presente en todas las bacterias. Entonces, una forma de diferenciarlas y ver cuál es lactasa positiva y cuál no tiene lactasa es a través del McConkey, ¿no? Luego tenemos el salmanitol, pues un salero, y tenemos que esta es selectiva para el estafilococo, sobre todo diferenciada para el estafilococcus aureus. Luego tenemos el Lowenstein Jensen. Y aquí también me sonó como a Vincent Janssen, que es el que estaba en Monterrey. Entonces igual como que me acordé de él y lo puse. Entonces Lowenstein Jensen es específicamente para micobacterias. ¿Y cuál es la más importante? La de la tuberculosis. Y luego tenemos el Cromagar.
son puros nombres de que uno, o sea, ya llegamos a un punto donde son cultivos que son específicos para un tipo de microorganismo, ya sea bacteria o lo que sea. Y el que tienen que saber es el MacConkey sorbitol o el sorbitol agar MacConkey. Y en ese sentido, no se ve porque estoy presentando, pero pues es un señor que, bueno, aquí está, está tomando de que un sorbo, entonces de que sorbitol y ya viene de la mano de MacConkey, entonces ese sorbitol MacConkey. Y la pregunta es, ¿para qué nos sirve o qué nos va a permitir detectar el sorbitol MacConkey? Bueno, pues nos va a permitir detectar específicamente el E. coli, el O157. Sepan que es muy importante. Y pues la explicación de por qué es porque el sorbitol que está aquí es capaz de fermentarlo, entonces si es capaz de fermentar el sorbitol, pues entendemos que es el Escherichia coli O157. Entonces, eso fue todo lo de cultivos, no sé si tengan alguna duda, si no pasamos a tinciones, ¿todo bien? ¿Se entendió? ¿Todo cool? ¿Sí? Va. Entonces pasamos a tinciones. Una vez que vimos cultivos, recuerden ustedes, Silvia, dime. Nada más una pregunta, más o menos, ¿cuánto de eso viene en el examen? O sea, O si sea, es súper necesario aprender sí. todo. O sea, les puse que, justo lo como les decía antes, o sea, estas que están como en moradito, estas sí las tienen que saber, de que sí las tienen Ya. que saber. Porque obviamente no te van a venir de que 10 preguntas de esto, pero pues sí hace la diferencia para sacar de que, pues no sé, 78 y 85. Pues si te vienen 3 preguntas de esto que probablemente sí te vayan a venir, pues sí es como que saber, bueno, pues, y literal sí te lo preguntan, o sea, ¿cuál es el medio más importante para identificar el Escherichia coli o 157? Bueno, pues de que el sorbitol MacConkey. O ¿cuál es el más importante para detectar, no sé, o sea, las micobacterias, Lowenstein Jensen? Y fíjate que para cultivos tampoco es tan especializado, pero por ejemplo para tinciones, estas sí las tienes que ver. O sea, si me dices de que cuál es más importante, probablemente es más importante que te aprendas de que tinciones que cultivos, porque estas sí son un poquito más específicas. Entonces ahorita las vamos a ver. Gracias. Claro, igual les recomiendo, como es puro machete, repásenlo la semana antes de los exámenes, ¿saben? O sea, de que eso es puro machete, no hay cómo hacerlo, enfóquense más en aprender como que lo que es más, o sea, por ejemplo, tal vez tinciones y luego bacterias y virus y así, y o sea, unos días antes del examen, pónganse a repasar de que todo lo de medios de cultivo y así, porque sí viene y luego sí da coraje que en el primer bloque me acuerdo que mucha gente pues no estudió eso y era de que pues estaba súper menso, o sea, era algo que me pudo haber como pues salvado la materia o así. Vas, Diego. Continuamos. Entonces vamos con tinciones. Y en tinciones vamos a tener diferentes grupos. Vamos a tener tinciones de contraste, diferencial, ácido resistentes, las fluorescentes y pues ya pasamos con diagnósticos. Entonces para que vean que ya no nos falta tanto. Entonces, en tinciones, ¿cuáles vamos a encontrar? Primeramente encontramos el grupo de las tinciones de contraste. Y en este sentido vamos a encontrar 2 tipos, o bueno, no, vamos a ver muchos tipos, pero las que son importantes como para términos del examen van a ser la India Ink y el Yogo Ludol. Que India Ink como que se perdió de que Lost in Translation porque en español le decimos tinta china. Y la tinta china es una modificación de la KOH al 10%. Y es importante que sepan que esta lo que hace es que tiñe sobre todo cápsulas. Entonces, tiñe cápsulas y esta, como les estaba diciendo, si tienen que como que hagan un espacio dentro de todo lo que están aprendiendo de como especificidades, o sea, como de cosas que o sea, van de machete. Por ejemplo, si yo les digo campo oscuro, treponema pallidum. Y si yo les digo tinta china, o sea, su cerebro tiene que llegar a votar específicamente, decir Cryptococcus. ¿Por qué? Porque este es el... mira, tengo Fireworks. Cryptococcus es el ejemplo más importante de cuando utilizamos tinta china. Y pues Cryptococcus es importante porque es el único hongo el cual tiene una cápsula, es el único hongo capsulado. Y por eso es que pues es el que más se hace referencia cuando hablamos de tinta china. Se pueden utilizar obviamente otros, pero este es como el ejemplo más importante. Luego tenemos el yodo lugol. Lo mismo, el yodo lugol, cuando piensa en yodo lugol, parásitos. El yodo lugol lo vamos a utilizar sobre todo cuando queramos identificar diferentes parásitos. Y en este caso les puse un ejemplo, creo que lo saqué de TikTok, de una Entomoeba coli. Y cuando tenemos casos parasitarios, pensamos en, pues vamos a hacer yodo lugol.
Después tenemos los diferenciales. Y en los diferenciales vamos a encontrarnos con el Gram-Stain, que pues Gram-Stain es el que, de hecho creo que Eva lo va a tocar en las siguientes diapositivas, cómo se hace y cuál es el fundamento como fisiológico del Gram-Stain. Y pues nada más que sepan que el Gram-Stain es el que utiliza Pero ese momento, diferentes tipos. ¿Preguntaste algo? ¿O tienes una pregunta? ¿O no? ¿No? Bueno, entonces recuerda que el Gram-Stain pues, es el que nos va a permitir discernir entre una bacteria gram positiva y gram negativa. No les voy a decir cuál es la diferencia porque eso hablaré ahorita. Y pues después tenemos la hematoxilina férrica. La hematoxilina férrica, bueno, y aquí está el Gram-Stain. Vean que este es este es un ejemplo de Gram-Stain, gram positivas, gram negativas. Y luego tenemos la hematoxilina férrica. La hematoxilina férrica sobre todo nos va a permitir la identificación de protozoarios que son de tipo fecales, o sea, cuando tenemos ya estos tipos de, que lo van a ver cuando, no creo que en este semestre no, pero cuando lleven los de medicina, cuando lleven microbiota patógena, van a ver ya los diferentes tipos de protozoarios y van a recordar que hay un tipo específico que se va a transmitir y que se va a discernir dentro del tubo digestivo. Y bueno, aquí es donde lo vamos a utilizar. Cuando tenemos sospechas sobre todo de estos protozoarios que se diseminan a través de ingestión y que luego pasan por el tubo digestivo y todo esto, bueno, pues aquí los podemos descubrir a través de la hematoxilina férrica. Y luego tenemos la Wright-Giemsa. Wright-Giemsa, importante saber que esta también va a ser para parásitos, pero qué tipo de parásitos es específico. Y vean cómo en la imagen, no sé si se puede apuntar, pero en la imagen tenemos aquí, ¿qué son estos? Estos son componentes celulares. Entonces, entendemos que el Wright-Giemsa es específicamente para parásitos que son parásitos que se van a diseminar por la sangre. Entonces, parásitos que se van a diseminar de manera sanguínea, pues ahí los vamos a poder ver. Y vemos Borrelia, Toxoplasma, Pneumocystis, Rickettsia, todos esos tipos. Realmente no tienen que saber cuáles son, pero nada más que sepan que cuando son parásitos sanguíneos, Wright-Giemsa. Y por ejemplo, hoy me puse que a googlear cuáles son los ejemplos más importantes y pues la malaria que se va a diseminar a través de este flujo sanguíneo, pues aquí también les voy a poner una foto, yo creo que se va a mandar cuando termine la clase, igual se ve muy interesante, pero sepan eso, Wright-Giemsa, parásitos sanguíneos. Después tenemos los ácidos resistentes. Y este método ácido resistente emana del hecho de que hay diferentes tipos de microorganismos, específicamente, por ejemplo, bacterias, que no responden o sea, a la tinción de Gram. Entonces, al no responder a la tinción de Gram por diferentes motivos morfológicos y estructurales, que les voy a explicar Eva en las siguientes diapositivas, pues entonces necesitamos nosotros identificarlos de otra manera. Y entonces se utilizan estas ácidos resistentes. Y en este caso, las más importantes van a ser la Cyn-Nielsen y la uramina rodamina. Entonces, tenemos la Cyn-Nielsen aquí en la... No sé, mi cosa está ahí. Tenemos el Cyn-Nielsen aquí abajito. Y pues el Cyn-Nielsen, les dije, recuerden que tenemos para esta clase, recuerden que tienen que tener como como este pocket que tenga como definiciones y cosas que van a pensar de que right away. Entonces, Treponema pallidum, ya les dije, microscopía de campo oscuro. Por ejemplo, les había dicho también Cryptococcus neoformans, tinta china. Y cuando yo les diga Cyn-Nielsen o cuando alguien diga Cyn-Nielsen, van a pensar en Mycobacterium tuberculosis. Sepan que el golden standard para nosotros hacer este censo para ver si hay o no tuberculosis es Cyn-Nielsen. ¿Por qué? Porque la Mycobacterium tuberculosis no responde de manera correcta a la tinción de Gram. Entonces, importante eso. Y luego tenemos la otra que es auramina rodamina, que, o sea, utiliza el mismo principio que las otras ácidos resistentes, pero la característica es que esta es de tipo fluorescente. Y pues sí. Después pasamos ahora sí a las fluorescentes propiamente dichas y pues vamos a encontrarnos con dos, que es la acridine orange, que es naranja acrina, y pues la naranja acrina, vamos a ver aquí, justo lo vemos en color naranja, y pues va a ser sensible sobre todo a bacterias y hongos. Y luego tenemos el último que es el blanco de calcofluor. El blanco de calcofluor sobre todo nos va a permitir detectar hongos o como componentes fúngicos. Y en ese sentido, pues da algunos ejemplos como por ejemplo el Pneumocystis y todo esto. Entonces, esas son todas los métodos de identificación por tinciones. No sé si tengan alguna duda. Ya más nos faltan 2 slides de métodos de identificación. Si todo bien, pueden hacer thumbs up y ya vamos. ¿Puedes volver rapidísimo a la anterior slide, por favor? Sí. Está, de fluorescentes. Muchas gracias. Va. Entonces, luego tenemos la parte de diagnóstico molecular,
Ya vimos que teníamos la utilización de cultivos, la utilización de tensiones, y ahora vamos a ver cómo esta parte de utilizar ya métodos para diagnosticar al paciente. Vamos a ver diagnóstico de tipo molecular y la otra es diagnóstico serológico. Entonces, molecular, como su nombre lo evoca, lo que nos va a permitir es estudiar ADN, ARN y proteínas de un agente infeccioso. Y pues las ventajas es que es seguro, sensible y específico, y que no requiere el aislamiento del agente infeccioso y puede llevarse a cabo muestras o extractos fijados químicamente. En este sentido, algunos de los ejemplos que les puedo dar, que son como los más importantes dentro de los diagnósticos moleculares, pues por ejemplo el PCR, la electroforesis, el Southern Blot, que no es lo mismo que Western Blot, pero como esos tres son como los más importantes. Y luego tenemos ahora sí el diagnóstico serológico. El diagnóstico serológico es mayormente una técnica inmunológica que nos permite entonces detectar, identificar y cuantificar antígenos en muestras clínicas. Pero en español, ¿qué significa esto? Bueno, pues el diagnóstico serológico lo van a ver igual los que estén en medicina cuando lleven inmuno, pero pues lo que nos permite sobre todo es como tener esta cuenta o censar cómo está la respuesta inmunológica de un paciente a un virus. O, bueno, no un virus, de un paciente a un agente infeccioso. Es decir, si tiene, por ejemplo, cuánta es la cuenta de CD4, de CD8, o cómo están sus anticuerpos, qué tipo de anticuerpos tiene más, si tiene más IgM, si tiene más IgE, porque si no lo saben, por ejemplo, IgE está más relacionado a cuando hablamos, por ejemplo, de reacciones que son alérgicas, y luego tenemos IgM, IgG, que son más de infecciones primarias, que pueden ser agudas. Entonces, es eso. O sea, a diferencia de lo que ocurre en el diagnóstico molecular, donde utilizamos estas muestras para ver si hay ADN, ARN o alguna muestra que nos diga, bueno, aquí hay una proteína, aquí hay un material genético de este virus, de esta bacteria. El serológico, vamos más al censo del sistema inmune del paciente, ¿no? Y lo que queremos es saber si está respondiendo o si hubo una respuesta en algún momento, ¿no? O sea, si tienes ya anticuerpos, si tienes ya linfocitos que saben responder a cierta enfermedad. Eso es lo que vamos a analizar en este tipo de diagnóstico serológico. Y por eso aquí tenemos la inmunofluorescencia, la ELISA, la Western Blot, todo eso. Y, por ejemplo, también métodos de aglutinación. Y pues ya, eso sería todo de métodos de identificación. Sé que estuvo un poquito denso, pero pues como dice, va, dense su tiempo, vayan leyéndolo. Y pues como es por machete, sí, pues vayan leyéndolo ya de que durante las semanas y denle el repaso final antes del examen para que lo tengan bien fresquito. Y pues nada, si no tiene una duda, pues eso es todo por mi parte. Gracias por escucharme y pues ya le veo. Oigan, sale que la meeting tiene 10 minutos y siento que acaba de ser un poquito denso lo que recibieron de información. Entonces voy a proponerles les voy a hacer una propuesta. Cierro este Zoom y a las 11:10, 2 minutitos, vayan al baño, agua, café, algo de comer, y empezamos a las 11:10. ¿Les parece? Déjame decir un thumbs up o así. Sí, 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 está pero no bien. cierres el Zoom. No, sí voy a tener que cerrar el Zoom porque va a tener que ser otro. O sea, porque se acaba en 10 minutos. Ah, ok, ya. Sí, sí, sí. Ok, entonces va. Ahorita les mando el link igual. O sea, bueno, es el mismo. Entonces aquí los espero. Bye. Bye.